Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú siempre permaneces fiel. Y en esta mañana queremos que seas tú hablando a nuestra vida a través de la palabra de Dios, que seas tú enseñándonos lo que quieres para nosotros, y que la semilla, Padre, florezca en nuestra vida, en nuestro corazón. Haznos sensibles a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema hoy es: no te des por vencido. Quizás muchas ocasiones las circunstancias son tan adversas en la vida real que es muy común, no digo fácil o sencillo, pero es muy común que uno se pueda dar por vencido. Y sabes que cuando le estamos pasando mal, hay ocasiones que tendríamos todas las justificantes para decir: no más, ya no quiero seguir, ya no puedo. Y hablando desde un punto de vista, desde una perspectiva real, vas a tener siempre los argumentos para decir: yo ya no quiero seguir, ya no puedo seguir, estoy cansado de seguir. Cuando tú empiezas a ver la vida espiritual, hay varias cosas que esta mañana el Espíritu Santo te quiere enseñar, y sobre todo recordar, para que en el diario vivir quizás el darte por vencido para ti no sea una opción, sino que entiendas que todo tiene un tiempo, que hay cosas que van a irse desarrollando y que Dios en eso va mostrando su provisión, su amor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo por favor allá a Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. La base de la vida espiritual es que en los cielos existe Dios todopoderoso y que su amor siempre va a estar presente. En medio de las circunstancias difíciles, el amor de Dios siempre se hace presente. Yo que quisiera decirte que no van a existir situaciones complicadas o difíciles o adversas, pero tienes que recordar que en medio de las circunstancias adversas, el amor de Dios siempre se hace presente. Quizás se nos ha olvidado que en muchas ocasiones hay circunstancias que Dios en su amor nos permite vivir. Los que somos padres sabemos eso. ¿Cuántas veces tú mandas a tu hijo y le dices: ve, y sabes que a lo mejor le van a decir, va a suceder, va a acontecer, pero lo dejas que camine? Yo recuerdo que de chico yo le decía a mi mamá: no quiero ir a la escuela, y tenía un temor por ir a la escuela, y mamá iba y me dejaba en la escuela. Y yo quizás sentía que no me amaba, pero ella en su infinito amor lo hacía por mi bienestar. Pasa lo mismo en temas espirituales. Lo único que Dios quiere recordarte esta mañana es que quizás si puedes estar pasando crisis, puedes estar pasando problemas, puedes estar pasando dolores, puedes estar pasando circunstancias difíciles, puedes estar pasando adversidades, pero Dios te dice: te amo. Y si el amor de Dios a ti no te basta, entonces tendríamos que buscar otra línea de acción. Porque cuando tú entiendes que el amor cubre multitud de errores, multitud de problemas, es ahí donde tú tienes que decir: el amor de Dios me basta para seguir adelante. Es el amor de Dios, es el que me mantiene. Por eso Pablo escribe. El apóstol Pablo es de los apóstoles en la Biblia de los cuales también más sufrió. Fue azotado, fue vituperado, fue encarcelado, sufrió naufragios, y escribe: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios. ¿Qué te está diciendo Pablo? Si los problemas te separan del amor de Dios, si las circunstancias te separan de la provisión de Dios, si las angustias te separan de la provisión y la suplición de Dios, aguas, porque el más afectado es uno. Y te voy a explicar por qué. Mira, ve ahí en tu escritura, por favor. Primera de Juan
capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos hemos nacido en Dios? Dígame amén. Fíjate lo que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y fíjate de manera muy puntual: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. Dile al de al lado: ¿dónde está tu fe? Una de las cosas principales es que si tú naces de nuevo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, debes entender que lo que va a vencer al mundo es nuestra fe. Y nuestra fe está basada, ¿sabes qué? En el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Ok, la relación Dios-hombre se basa en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Entonces escribe la palabra de Dios en Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. ¿Cómo puedes vencer las circunstancias difíciles, los dolores, las angustias? Y hoy en día tenemos una situación muy complicada de vida. No quiero ahondar, no quiero decir que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, pero hace tiempo escuchaba a una persona, de esas personas que hablan ahora en las redes sociales, y abordaba temas muy complicados que para mí llamaron la atención. Hablaba sobre temas de depresión, sobre temas de ansiedad, sobre estas enfermedades nuevas que han salido o situaciones nuevas. No soy quien para ponerle su nombre, pero la realidad de las cosas es que me he dado cuenta que ante la depresión, la angustia, el desánimo, la escasez, el miedo, el temor, todo eso tienes que recordar y lo puedes vencer cuando entiendes el amor de Dios que hay en ti. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estabas chico, que estabas en tu casa, de repente cuando uno está pequeño, a los 2, 3 años, que a veces la escuela de vida, tus papás te dicen ya tienes que dormir en tu cuarto, y van y te dejan, la oscuridad da miedo. Y entonces de repente uno empieza a decir: mamá, está oscuro, mamá. Y tú sabes que con el simple hecho de escuchar la voz de tu mamá, y que mamá decía: ya cállate, si sigues hablando voy a tomar una cintariza, porque aquí estoy, no me he ido. Aunque quizás la palabra era muy fuerte, lo que tú querías escuchar era que mamá estuviera ahí. Daba lo de menos la cintariza. Tú querías escuchar que mamá ya estuviera, y mamá se hacía presente, papá se hacía presente. Esta mañana es igual. Dios se hace presente diciéndote: nunca olvides que yo te he amado. Porque cuando tú olvidas que Dios te ha amado, va a ser muy difícil que entiendas lo que dice Juan. Lo voy a volver a leer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 13. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ve conmigo a Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Cuando tú lees esta escritura y vas a darte cuenta en Hebreos que hay muchas cosas que hablan de la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No sé si alguna vez has reflexionado en esto. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Que le hay qué? Pues que hay un Dios. No sé si alguna vez tú te has acercado a algún lugar y dices: no me van a hacer caso. Pero te acercas y efectivamente no te hacen caso. En cambio, Dios en Hebreos dice: si tú te acercas, tienes que aprender a acercarte con fe. Y no solamente con fe, tienes que saber que Dios existe. Y sabes, y termina diciendo que hay que crean que le hay, y que es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. Si tú quieres que Dios te galardone, tienes que entender el amor de Dios, pero tienes que entender que existe un Dios y que ese Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos decimos amén? Y que es ahí donde no te tienes que dar por vencido, porque va a haber circunstancias difíciles.
complicadas. Si alguna vez te dijeron que la vida iba a ser fácil, la vida no es fácil. Siempre se ve rodeada de circunstancias difíciles. Mira, ve conmigo en tu escritura, por favor. Mateo capítulo 28. Y en medio de la crisis tienes que aprender muchas cosas. Mateo capítulo 28 versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Ok, este versículo, desde mi perspectiva en los últimos años he entendido que lo hemos malinterpretado. Hace tiempo recuerdo que estaba chico y tengo una hermana mayor que me lleva 4 años, 3, 4 años, y me acuerdo que cuando mis papás se iban de la casa le decían a mi hermana: cuida a tu hermano. Y entonces yo he entendido ahora de grande que el cuidado tiene todo que ver con que la persona esté bien. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y saben qué hacía la tremenda? Me regañaba. Es que no salgas y párate y hace. No, a ver, era cuidar, no regañar. Y ahora de grande, por eso no le hablo, ahora de grande, por eso la borré de mi libro de la herencia. Entonces entendí que a veces entendemos mal las palabras. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios a nadie de los que estamos acá nos mandó ser jueces. Nadie de los que estamos acá somos autoridad, porque si te fijas, muy pocas veces enseñamos. Solamente queremos señalar los errores de los demás. Es por eso que muchas veces mucha gente se da por vencida, porque en lugar nosotros de enseñarles, solamente los juzgamos, solamente los criticamos, solamente los señalamos. Y lo que queremos es que nos enseñes. Imagínate, es como si llega tu hijo y está aprendiéndose las tablas y llega el niño y te dice 3 por 2, 8, y tú le das un cachetadón. ¡Pah! Otra vez, 3 por 2, 8, otro cachetadón, y lárgate de aquí porque no sabes. Se está acercando contigo para que ¿qué? Para que le enseñes. Y eso es lo que Dios le manda a la iglesia. Pero como hemos abrazado tanto, y a eso te quiero llevar, hemos abrazado tanto nuestro dolor. Regreso con lo que te decía del youtuber. Él se para y en una así está hablando ahí con gente y dice: hoy estamos en el mundo de que la gente vive, la generación nueva vive en depresión. Y el tipo muy fuertemente dice: mande a trabajar al huerco 18 horas y que llegue a la casa a ver si va a estar deprimido. Dice: mándelo a trabajar 18 horas y a ver si cuando llega va a tener insomnio, va a quedarse dormido. Y te das cuenta que el tema no es si está bien o está mal. Nuestra chamba es enseñarles todas las cosas que Dios mandó. Y siempre que hablamos de todas las cosas que Dios mandó, lo asociamos muchas veces a cosas que tienen que ver con pecados. No esto, no lo otro, no aquello. No. ¿Sabes? Una de las principales cosas que Dios mandó a través de Jesucristo es que tú y yo tenemos que enseñar a amar. ¿Cuántos decimos amén? Enseña del amor, enseña de la provisión de Dios. Si esta mañana tú me dices: pastor, yo no estoy pasando momentos de crisis, esa predicación no es para mí. Bueno, estás de este lado. Enseña al que tú veas que está pasando un momento difícil. No lo juzgues. No empieces a decir: mira ay, deprimido, dijo el pastor que se vaya a trabajar 18. Enséñale el amor. Enséñale que en Dios hay una paternidad. ¿Cuántos decimos amén? Enseña que en Dios hay provisión. Enseña que Dios está cuidando. ¿No dice eso la escritura? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y siempre asociamos esto a querer enseñar de no peques, no hagas. Está bien, pero también Jesús enseñó otra cosa. Jesús enseñó muchas cosas, no solamente temas donde puedes enseñar en amor, temas donde enseñas que Jesús. Si yo te preguntara esta mañana, contéstame con un amén. ¿Cuántos creemos que Jesús sana?
Enseña que Jesús sana. Enseña que Jesús sana. Cuando veas que tu compadre llega y dice, es que el médico me enseña que Jesús sana. ¿Cuántos creemos que Jesús restaura? Enseña que Jesús restaura. Y hoy, si te fijas, estamos en una generación donde solamente queremos reprender. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y a esto te quiero llevar. Si te das cuenta que cuando tú empiezas a enseñar, es cuando más aprendes. Y hoy en día por eso se nos olvida que Jesús dijo, enséñenles, para que cuando la angustia, el desánimo, la depresión, el dolor quieran llegar a tu vida, tú empiezas a enseñar, automáticamente eso se empieza a ir, porque empiezas a hablar de la grandeza de Dios, de la magnificencia de Dios, de la soberanía de Dios, de la provisión de Dios, porque estás empezando a enseñar. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? Mire, vaya conmigo ahí en su escritura, por favorcito. Josué capítulo 6. Versículo 1. Y en esta historia muy corta que quiero contar, hay cosas, circunstancias que veo que son muy importantes de que tú puedas definir. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán, ¿qué dice? Las bocinas. Esto es en Josué capítulo 6, versículo 1 al 4, y después sigue diciendo el versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, y cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué a los hijos de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y los 7 sacerdotes, y lleven bocinas del cuerno del carnero delante del arca de Jehová. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán del arca de, ¿qué dice? Jehová. Cuando Josué está con toda la gente, hay un simbolismo que antes se usaba. Este simbolismo tiene que ver con el cuerno del carnero. Esto era un instrumento que se usaba. Este es un cuerno de carnero, que es el que del que está hablando. Y los sacerdotes tenían que tocar esto. Tocar esto es como antes, como una antigua trompeta. Y voy a intentarlo esta mañana, a ver si sale. Y porque usted va a creer que es fácil, pero no es nada fácil. Entonces, esto tiene un simbolismo muy importante en el Antiguo Testamento, y esto originalmente se usa así. Marchaban, por eso está, y es una forma natural. Entonces ellos salían así, y cuando tenían que tocar, esto se quita y la hace así. Cuando tú tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, te enseñan todo lo que tiene que ver con esto. Por eso entonces ellos lo cargaban así, caminaban así, y cuando tenían que tocar solamente hacían esto y lo ponían en su boca. Que aquí viene lo más difícil. Cierre los ojos para no ponerme nervioso. Dice. Y era lo que hacía. Salió. No me pida que lo repite, véalo en la grabación. Ahí va a estar totalmente en vivo. Vaya a su casa y diga, salió a la primera. Ya, no lo volvemos a hacer. Entonces, es lo que Dios le dice a Josué. Ve, estoy impresionado, hermano. Estoy muy emocionado porque se oyó como si me dedicara a hacer esto todos los días. Entonces, fue lo que les dice Josué. Y para esto hay 2 cosas. Esto tiene que ver mucho con los simbolismos de alabanza, de adorar a Dios. Pero hay otra cosa un poquito más profunda que está en el versículo 6 y 7. Quiero que vayas conmigo ahí en Josué capítulo 6, versículo 5. Voy a leer. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad, ¿qué dice? Caerá. O sea, no fue con esto. ¿Fue con la voz de quién? Con la voz del pueblo. El muro no cayó con esto. El muro cayó por la voz de la gente. Dice, gritarán
a gran voz. ¿Y el muro qué? Caerá. ¿Cayó con qué? ¿Con esto o con la voz del pueblo? Con la voz del pueblo. Y eso es lo que yo esta mañana, y Dios quiere que entienda. Las promesas de Dios no empiezan por todos los simbolismos que usted pueda hacer. Las promesas de Dios empiezan a surgir efecto cuando usted habla. No sé si me estoy explicando. No es con todos los simbolismos que usted pueda hacer, porque hoy en día nos hemos llenado de malos simbolismos. Hay gente que por tener abierta la Biblia en el Salmo 23 cree que Dios lo va a cuidar. Hay gente que cree que por traer aquí el llavero de una Biblia, Dios, no, pues ni que fuera la pata de conejo. Hay gente que cree y me dice: pastor, es que yo todos los días escucho la radio cristiana. Gloria a Dios, qué bueno. Y eso te ayuda. Pero la fe tiene todo que ver cuando usted empieza a hablar. Dice que llegaron y tocaron, y ya hoy escuchó usted prolongadamente, pero el muro cayó hasta que la gente ¿qué? Gritó. ¿Y sabes qué es con lo que más batallamos hoy? Con que usted aprenda a hablar lo que Dios le ha enseñado, lo que usted ha visto en Dios. Y sabes, esas son las dos cosas, pero hay una tercera. Quiero que siga leyendo conmigo. Fíjate lo que pasa ahí. Versículo 6. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de ¿quién? De Jehová. El arca del pacto en el Antiguo Testamento tipificaba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento la sangre de Jesucristo hace el acceso a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento no todos tenían acceso a la presencia de Dios. La presencia de Dios, si tú lees, es cuando Dios le dicta que hagan una arca de manera puntual y se ponga en el tabernáculo, y eso tipificaba el arca, la presencia de Dios, el arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Josué? Sí, vas a escuchar una bocina, la gente va a gritar, pero no se te olvide llevar la presencia de Dios. Y eso es lo mismo. Cuando tú te quieras dar por vencido, tienes que recordar varias cosas simples, quizás el amor de Dios en tu vida, que tienes que aprender a tú hablar las promesas de Dios. ¿Sabes? Así como hablas que está bien difícil, está complicado y de esta no salió, habla las promesas de Dios. Te falta dinero, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oye, que me siento enfermo, porque Dios a través de Jesucristo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz del Calvario, y por su llaga hemos sido sanos. ¿Cuántos decimos amén? Pero yo creo en la ciencia. Y si te fijas que cuando nos sentamos en una mesa y te acaban de dar el diagnóstico médico, lo primero que haces es repetir el diagnóstico, repetir el diagnóstico. Eso ya lo sabemos. Y es donde Dios esta mañana te dice: ¿qué estás hablando? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? El pueblo de Israel le dice: sí, toca el cuerno, pero tienes que gritar. Y sabes, y dice: pero lleven el arca. Y te estoy dando primero las soluciones, y tú vas a decir: no, pastor, es bien complicado. Quiero que regreses conmigo a Josué capítulo 6 versículo 1, desde arriba. Fíjate lo que dice. Ahora Jericó estaba, ¿cómo dice? Cerrada. Y me gusta la versión 1960, esa si me puedes ayudar. Dice: bien cerrada. No sé si alguna vez usted ha visto que hay cosas que están media cerradas, o más o menos cerradas, o que tú dices: pues no está ni cerrada. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando vivía en Reynosa con mis papás, en la puerta del jardín que había ahí, del patio, perdón, había un jardincito chiquito, y recuerdo que el portoncito, mamá siempre decía: cierra bien el portón. Y cerrar bien el portón tipificaba ponerle el alambre, un alambre recocido. Lo cerrábamos y amarrábamos el alambre. ¿Estaba cerrado? Sí. ¿Bien cerrado? No. ¿Estaba cerrado? ¿Bien cerrado? No. Por eso me encanta que la versión 1960 dice: la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. O sea que estaba el ejército a todo lo que da. Estaba todo el escuadrón bien cerrado, que nadie llegara a conquistarlos. Y fíjate lo que sigue diciendo: a causa de los hijos de Israel nadie entraba
ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán, dice que, las bocinas. Pero sabes que todo esto no hubiese sido posible si ellos no hubiesen entendido que Dios los iba a sacar adelante. Muchas veces abrazamos más la circunstancia que la promesa. Si tú lees lo que le pasa a Josué, Josué camina en la promesa, no en las circunstancias. Josué dice: Dios ya entregó Jericó en mis manos. Entonces Josué por eso va y hace todo lo que Dios le pide, porque él está abrazando la promesa. ¿Sí me estoy explicando? Tú vas a dejar de hacer muchas cosas cuando no tienes clara la promesa. Por eso el primer punto, o el segundo punto, perdón, te decía: enseña. Porque el enseñar hace que recuerdes las promesas. Tú dejas de hacer las cosas cuando no hay promesa, cuando no entiendes la promesa. Porque un hijo, ahora que se está acabando el ciclo escolar acá en México, le echa bastantes ganas a la escuela? Porque empezaron las promesas de papá, de los tíos, de los abuelitos: si pasas de año, te voy a regalar una avalancha como la de Chabelo. Esta predicación era para puro adulto, porque los jóvenes dicen: ¿quién es Chabelo? Te voy a comprar esto, te voy a comprar aquello. Ahí está la promesa. Y el huerco, cuando no se quiere parar a la escuela, cuando no quiere estudiar, cuando no quiere hacer la tarea, cuando no quiere, dice: la promesa. ¿Sabes qué es lo primero que Dios le dice a Josué? Jericó está cerrada, bien cerrada, pero no te preocupes, te los entregué en las manos. Te los entregué. Sí, la enfermedad está, pero no te preocupes, ya te la entregué en las manos. ¿Cuántos decimos amén? Ay, la ansiedad está, sí, pero ya te lo entregué en las manos. Pero si te has puesto a pensar que el ser humano es el único que nos gusta atormentarnos con lo mismo. ¿Sí te has puesto a pensar eso? Nos gusta atormentarnos con lo mismo. Si esta mañana yo le dijera: vamos a llorar todos, lo pongo a que se acuerde del ser querido que falleció, de cuando lo engañaron, de cuando te maltrataron, y Dios te dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigue a la meta. Muchas veces no podemos proseguir a la meta porque olvidamos la promesa y seguimos lamentándonos del dolor pasado. Y Dios te dice: abraza la promesa. Y tú me vas a decir: pastor, ¿y después de que abrazo la promesa, qué hago? Pues bien fácil. Obedece. ¿Por qué crees que Dios le dice: toca el cuerno? Y después necesito que la gente grite. El muro se va a caer. Pero sabes, no se te olvide llevar a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios todo lo cambia. Y eso se nos ha olvidado. Creemos que las cosas cambian con simbolismos. No. Yo se lo puedo prestar, no se lo puedo regalar porque viene desde hasta allá. Pero usted se lo puede llevar y todas las mañanas puede estar y no se va a caer nada. No se va a caer nada. Usted puede levantar a sus hijos en la mañana, y si tiene el sueño como bien pesado, no se va a levantar. Va a decir: ya, ma, ya, cállate. ¿Para qué te prestaba el pastor ese cuerno? Y puede estar, y usted puede estar ahí a todo lo que da. No va a pasar nada, porque esto termina siendo parte de un simbolismo que Dios está pidiendo, pero no es lo que cambia las cosas. Usted puede tener 10 de estos colgados y no va a cambiar nada. Lo que cambia las cosas es la presencia de Dios. Y sabe, hoy estamos en una generación que nos encantan los simbolismos. Cuélgatelo, lo chupó el pastor y aparte santo, cuélgalo. Bueno, déjeme echar un poquito de algo para sentirme así. Lo babió el pastor, cuélgatelo, algo bueno te va a pasar. Hay simbolismos buenos, hay simbolismos buenos. Pero siendo francos, tenemos que regresar al origen.
Cuando usted crea que se va a dar por vencido, tiene que regresar al origen. Lo que cambia todo es la presencia de Dios. ¿Sabes? Y hoy hemos dejado que todas las presencias entren a nuestra vida. La presencia del dolor, la presencia de la angustia, la presencia del rencor, la presencia de la adversidad, la presencia de la escasez, la presencia de todo, menos la presencia de Dios. ¿Y sabes qué le dice a Josué Dios? Ya te entregué al pueblo, y esto es lo que tienes que seguir. Pero me encanta que al último le dice: pero lleva el arca. Lleva el arca. Y esta mañana Dios te dice lo mismo. ¿Quieres darte por vencido? ¡Ey! Se te olvidó. Se te olvidó porque creíste que el dinero iba a cambiar todo. Se te olvidó porque creíste que la educación iba a transformar todo. Se te olvidó porque creíste que la casa, que el carro, que el viaje, que las vacaciones, que la ropa de marca iba a cambiar todo. Y esta mañana Dios te dice: hijo, falta mi presencia, porque mi presencia cambia todo. No pasa nada, se te olvidó. Esta mañana te lo quiero recordar, porque hoy has abrazado tanto el orgullo y prefieres vivir en problemado con toda la cuadra, con toda tu familia, que abrazar la presencia de Dios. Y ese es un problema que hay en este tiempo. Por eso preferimos darnos por vencido. Preferimos quedarnos ahí que abrazar la presencia de Dios. Y sabes, ve conmigo ahí en tu escritura, por favorcito. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no ¿qué? Destruidos. Usted puede estar batallando lo que sea, pero cuando la presencia de Dios está con usted, usted tiene que recordar lo último que dice: usted no está destruido. No estás destruido. El dolor no te va a destruir, la ansiedad no te puede destruir, la escasez no te puede destruir, el resentimiento no te puede destruir, porque si la presencia de Dios está contigo, puedes estar viviendo todo eso, pero no te va a destruir. Y eso lo tienes que abrazar. Pero si prefieres abrazar el dolor, lloramos todos. Dios dice: puedes estar viviendo, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, que dice, mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a pasar valle de sombra y de muerte, vamos a pasar momentos de angustia, nos vamos a sentir angustiados, perseguidos, dolidos. Pero esta mañana Dios te dice: no te des por vencido, no estás destruido. ¿Y sabes qué tan importante es sentirte que no estás destruido? Porque quizás lo que no hemos entendido es que las circunstancias, cuando nos sobrepasan, lo primero que buscan es destruirnos. ¿Qué pasa cuando te sientes angustiado, dolido? No te quieres parar. Al día siguiente no quieres ni siquiera salir de la casa. Al día siguiente ni siquiera quieres que nadie te hable. Al día siguiente ni siquiera quieres que alguien te salude. Te dicen buenos días. ¿Qué buenos días? Cállese. Y más si es la vecina, es hija chismosa. ¿A poco no? Y estás tan dolido que lo primero que hace es destruirte. Y me encanta que la palabra dice: puede estar derribado, angustiado, perseguido, agüitado, pero esta mañana Dios te quiere recordar: no estás destruido. Entonces no te rindas. No te rindas. Sé que la enfermedad sacó de contexto la vida. Sé que el dolor sacó de contexto la vida. Sé que jamás creíste que un día ibas a recibir esa llamada, iba a ser el banco que querían quitarte la casa, o iba a ser la carta de divorcio, o iba el diagnóstico médico de tus hijos, o el diagnóstico de la escuela de tus hijos. Jamás creíste que te iban a correr del trabajo. Jamás te imaginaste que iba a pasar ese tipo de circunstancias. Y ese tipo de circunstancias nos hacen creer que estamos destruidos. Y esta mañana Dios te dice: no, si mi presencia está contigo, no estás destruido. No estás destruido.
Solamente quizás te hace falta hablar mis promesas. Hablar mis promesas. Cuando estés pasando un momento de crisis, habla las promesas de Dios y deja que la presencia de Dios te abrace. ¿Y sabes qué es lo primero que malamente dejamos que el diablo haga en nuestra vida? Es callarnos. Y ahora con este tema de las redes sociales, en redes sociales todos hablamos. La gente escribe cómo se siente, qué está pensando. Y cuando los ves, ¿cómo estás? Como si fuéramos mudos. Y durante toda la Biblia me he dado cuenta que a Dios le encanta que hablemos. Y sobre todo que hablemos con Él, que digamos sus promesas. Si esta mañana yo le dijera, lo voy a invitar a comer después de este servicio, le aseguro que a la salida usted se acercaría conmigo y me dijera: pastor, usted dijo que me iba a llevar a comer. Y lo que me va a confrontar va a ser escuchar que tú lo digas. ¿Sí me estoy explicando? Si usted llega y me dice, yo le voy a decir: no traigo dinero, no entender, no hablar español, mucho menos señas, no saber. Pero si usted me quiere confrontar, me va a decir: pastor, usted me dijo que me iba a llevar a almorzar. ¿Y cómo cree que me voy a quedar yo así? ¿Y yo a qué hora? Estaba predicando, usted me señaló y dijo: Procopio, párate que te voy a llevar a almorzar saliendo de la reunión. Usted lo dijo. Y yo tengo de dos: o fallo a mi palabra o abrazo mi palabra. Estamos hablando cosas humanas. ¿Qué crees que voy a hacer yo? Vámonos a almorzar, véngase. Hermanas de la cafetería, denle un almuerzo al hermano. Que dijo: el pastor me va a llevar a la cafetería de la iglesia. Gloria a Dios. Te llevé a almorzar. Cumple mi palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando se trata de Dios se nos olvida quién es Dios. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, y mucho menos para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. ¿Qué nos está fallando? Hablar. Le encanta hablar el chisme de toda la cuadra. Ese no lo sabemos. Y si no lo comprobamos, ¿a poco no? Me encanta un comediante que tiene un chiste buenísimo. Dice que la señora es bien chismosa y dijo: el muchacho llegó a las 5 de la mañana. Y dicen: ¿por qué? Le toqué el cofre, estaba caliente. Muchos así están: la señora acaba de llegar, el carro estaba calientito. Y te sabes lo que le pasó a aquel, lo que le pasó a este, lo que le pasó a aquel. Y esta mañana Dios te dice: ¿sabes por qué te das por vencido en la vida? Porque se te han olvidado mis palabras, mi promesa. Fíjate lo que dice, termino con esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate lo que dice la Escritura: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las aflicciones que vivimos
no son para darnos por vencidos. Las circunstancias que vivimos no es para que tiremos la toalla. Las circunstancias que vivimos es para que podamos reconocer la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la suplición de Dios en nuestra vida. Es ahí donde estás pasando un momento de crisis. Y hablando en temas espirituales, hay de dos: abrazas la angustia, el dolor, el diagnóstico médico, la escasez, el estado bancario, la deuda. ¿Abrazas eso o abrazas la presencia de Dios? Y hace tiempo recuerdo que hay un canto que entonamos aquí en la iglesia hace mucho tiempo. Y el canto dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y repite eso en la primera estrofa: Cristo Jesús, eres mi... Y repite eso: eres mi plenitud. Y el coro dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y yo cuando lo escuchaba en un momento de crisis, me daba cuenta: ¿será verdad? Y si te das cuenta, los momentos de crisis, de adversidad, no es porque nos falte la presencia de Dios o porque no esté, es porque abrazamos más lo terrenal. Por eso el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? ¿Qué es lo que nos desgasta en el diario vivir? Lo terrenal. ¿Por qué vives amargado a veces? Porque llegó la luz cara, por la colegiatura, porque ahora tienes que juntar para las inscripciones. ¿Qué es lo que te agüita? Que el niño manchó el uniforme blanco y mañana se gradúa y el pantalón blanco lo tiene nejo. Llegan y te dan la lista de útiles, ay, otra vez. Y te das cuenta que lo que nos angustia son tantas cosas terrenales. Y cuando caminas abrazando la presencia de Dios, este canto dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Así es que cuando esté pasando un momento de crisis, de dolor, de angustia, no empieces a abrazar la crisis. Acuérdate de esta canción, que llegas y el médico te dice: está pasando esto, que puedes estar en tu mesa sentado y puedes decir: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Imagínate que llegas con el finiquito en la mano porque te acaban de despedir. Te llega el finiquito, te acaban de despedir. Te acaba de llegar la hoja del Infonavit que debes 2 años porque te sordeaste. Dijiste: luego lo pago. Te llegó la hoja del préstamo. Te llegó la hoja, el niño con la hoja de los útiles. Y te llega el chiquito, el mediano, el grande y la de la universidad. Dicen: papá, mamá, aquí está. Se descompuso el mini split. Y con los calores acá en el norte, que parece que el diablo está soplando. Lógicamente, en la humanidad de uno, te vas a amargar. ¿Y sabes qué hace Josué? Josué no le prestó atención a que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Josué obedeció. Le dijo al pueblo: hay que gritar, y la muralla va a caer. Porque tenemos que recordar que la instrucción era: tienen que gritar y la muralla va a caer. No importa qué tan cerrada esté la ciudad, nuestro grito va a hacer que la muralla se caiga. No importa qué tan grande sea la enfermedad, tu fe hace que el poder de Dios sea visible. No importa lo que el médico haya dicho, no importa lo que la deuda haya dicho, no importa lo que el resentimiento haya dicho, el poder de Dios se hace evidente cuando tu fe, a través de lo que dices, se hace presente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que abrazamos el dolor. Te llega la situación y empiezas a enojarte. Que puedas decir: si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo.
Y con luz, sin luz, te voy a alabar y te voy a glorificar. Con carro, sin carro, te voy a exaltar, pero un carro no me va a parar, Señor. Hay un salmista muy famoso que no viene en la Biblia, que decía: con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Primera de Raúl 4:8. Y no tenía Cristo en su corazón, que yo supiera, cuando escribió la canción. ¿Y usted? Ay, Señor, ¿por qué, Padre? Si yo soy tu sierva, tu siervo. Abraza la promesa. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Nada de ti deseo fuera, Señor. Solamente deseo tu presencia, porque tu presencia lo cambia todo. Y cuando llegue la gente a decirte: compadre, ¿por qué no está amargado si lo corrieron? Es donde empiezas a enseñar la palabra de Dios. Le dices: sabes que sí, me corrieron, pero sabes, he entendido que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios es mi proveedor, Dios es el que suple, Dios es el que restaura, Dios es el que sana, Dios es el que levanta. Pero si tú abrazas el dolor, vas a vivir en problemado. Y te vas a dar cuenta que Dios va poniendo todo, 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 todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y sabes que muchas veces, para ver la grandeza y las maravillas de Dios, nos tiene que faltar. Y eso es donde nos duele. ¿Cuántos muchas veces hemos dicho: yo quiero que Dios me resucite? Para que Dios te resucite, tienes primero que morir. Para que Dios te levante, te tienes que caer. No sé si me estoy explicando. Y es donde nos asusta. Pero cuando tú quieres ver la gloria y la provisión de Dios, es necesario que padezcas un poco de tiempo. Pero es ahí donde vas a decir: oye, si es cierto, Dios permanece fiel. Oye, yo nunca había experimentado un milagro de Dios. Yo nunca había experimentado cómo Dios lo hace. Yo nunca había experimentado cómo Dios suple. Yo nunca había experimentado esto que estoy viviendo. Pero tuviste que haber batallado un poco de tiempo. Y esta mañana Dios te dice: no te rindas, porque yo soy el que voy a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado, te dice Dios. No dejes de confiar en la benevolencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Incline su rostro esta mañana conmigo y dile: Padre, enséñame a confiar en ti. Quizás los últimos días han sido difíciles. Quizás a lo mejor el último tiempo ha sido complicado. Quizás llevas días, semanas atormentándote por circunstancias, dolores, situaciones. Y esta mañana Dios te dice: abraza mi presencia, abraza mi perdón. Estoy contigo, te quiero bendecir. Sé que la circunstancia te ha lastimado tanto que crees que ya no hay a dónde ir. Y esta mañana Dios te recuerda su amor, su provisión, su poder, y te dice: no tengas miedo, estoy contigo. Te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a sorprender. Porque es necesario que recuerdes que la obediencia lo cambia todo. Pero recuerda que te amo. Quizás a lo mejor estás angustiado porque has visto más la circunstancia que últimamente estás viviendo, y esta mañana Dios te dice: recuerda que te amo. Estoy contigo. Estoy contigo. No va a ser fácil, pero estoy contigo. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero Dios te dice: estoy contigo. A Abraham le pidió sacrificar a su hijo y se dio cuenta del Dios de amor. Quizás esta mañana Dios te está diciendo: tranquilo, tranquila, estoy contigo, no tengas miedo. Voy a demostrarte mi gloria, mi poder. Voy a demostrarte mi amor. Voy a demostrarte que en este camino llamado vida no estás solo, no estás sola. Sé que las circunstancias se complicaron, pero esta mañana Dios te dice: estoy contigo. Haré de ti una nación grande. Voy a bendecirte. Quizás estás angustiado, estás pasando momentos de escasez, momentos de dolor, y esta mañana Dios te recuerda y te dice: mas no estás destruido, destruida.
Solamente abraza mi presencia, te dice Dios. Abrázame. En medio de la circunstancia difícil, no abraces la tormenta. Abraza a aquel que puede cambiar la tormenta. Y sé que me puedes decir, pero es que usted no sabe la tormenta que estoy viviendo. Esta mañana Dios te dice: abraza mi presencia. En medio de la tormenta, abraza mi presencia. En medio del dolor, abraza mi presencia. Sé que esta mañana me vas a decir: es que está bien cerrado el problema. Y esta mañana Dios te dice: cuando empieces a hablar mis bendiciones, mi poder, mis promesas, las murallas se van a caer. Y te vas a dar cuenta que mi amor, que mi provisión, que mi suplición, que mi poder es real. Pero no te des por vencido. Si te tengo a ti, lo tengo todo.